Teoría del caso. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva cápsula jurídica en la cual llevaremos a cabo la explicación sobre la teoría del caso, que es un tema propio de la argumentación jurídica. Y de manera muy concreta abordaremos el estudio de sus tres elementos, que son los siguientes. Número 1, el elemento fáctico. Número 2, el elemento probatorio. Y número 3, el elemento jurídico. Pero antes de estudiar cada uno de ellos, nos parece prudente referir, aunque sea de manera breve, el concepto de lo que vamos a entender como teoría del caso. Y esta es una versión que se presenta ante un tribunal, es decir, nosotros nos vemos en la necesidad de construir una teoría del caso para exponerla ante un órgano jurisdiccional, pero bajo un modelo metodológico, lo cual implica que no nos dedicaremos a improvisar durante nuestra comparecencia ante el juez, sino que previamente vamos a construir esa teoría del caso para lograr persuadir al órgano jurisdiccional, como lo ven en la pantalla. ¿Sobre qué? Pues sobre la manera en que ocurrieron determinados hechos, que son motivo de la litis, con base en las pruebas para demostrar la existencia de los mismos. Por lo tanto, esta construcción la tendremos que relacionar con los preceptos jurídicos aplicables al caso concreto, es decir, tendremos que convencer al juez que esos hechos, los cuales serán demostrados con determinadas pruebas, se encuadran o se subsumen en los preceptos jurídicos que fueron contemplados por la legislación para el caso concreto. Y bueno, como ustedes pueden darse cuenta, este concepto se refiere a los tres elementos que mencionábamos en la pantalla anterior, los cuales abordaremos a continuación. Primero, elemento fáctico. Consiste en la narración de los hechos, reconstruyendo de forma cronológica la manera en que ocurrieron los mismos. Es decir, nosotros tenemos que contarle al tribunal la forma en que ocurrieron determinados hechos, que son motivo, como decíamos anteriormente, de la litis. Pero es muy importante que esta narrativa sea ordenada, que sea cronológica, para que el juez entienda la forma o la manera en que tuvieron lugar esos hechos. Con este elemento fáctico se va a construir una historia, la cual, como lo ven en la pantalla, cuenta con determinados personajes, por ejemplo, parte actora, parte demandada, la víctima y el acusado, etc. Y estas personas desempeñarán en esa historia determinadas conductas sancionadas por la ley. Por ejemplo, el incumplimiento de un contrato o la privación de la vida tratándose del delito de homicidio, etc. Pero en esta historia no solamente hablaremos de los personajes, sino que además nos referiremos a las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Es decir, con este elemento fáctico se tienen que responder algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuándo sucedieron los hechos? Circunstancias de tiempo. ¿Dónde sucedieron los hechos? Circunstancias de lugar. ¿Cómo sucedieron los hechos? Circunstancias de modo, así como los sujetos que intervinieron en esos hechos. Estas preguntas se recomienda que se las haga el abogado antes de plantear su postura ante el tribunal. El abogado debe tener mucha diligencia al momento de construir su teoría del caso y verificar que estas preguntas estén debidamente contestadas en su exposición. Ahora bien, se recomienda que el abogado, para que cuente con eficacia en cuanto al elemento fáctico, ofrezca al menos una prueba por cada afirmación que esté realizando. Y es aquí donde encontramos la importancia del elemento probatorio, que, como lo ven en la pantalla, tiene la finalidad de demostrar la veracidad de los hechos que integran el elemento fáctico. Si el abogado no cuenta con los elementos probatorios para demostrar sus afirmaciones o las afirmaciones realizadas en el elemento fáctico, estaremos ante una simple historia, la cual no será posible demostrar o acreditar. Por lo tanto, como decíamos anteriormente,
el abogado, cuando construya su teoría del caso, tendrá que verificar que cuenta con los medios de prueba suficientes, al menos uno, para demostrar cada una de sus afirmaciones manifestadas en el elemento fáctico. Ejemplos, pues ya los conocemos de las pruebas que podrían ser aportadas al tribunal: prueba testimonial, prueba documental, prueba pericial, por mencionar algunos casos. Pero también tenemos el elemento jurídico. No basta contar una historia y tener pruebas para demostrar la veracidad de dicha historia, sino que además es prudente que el abogado realice la exposición lógica jurídica para generar ánimo en el juzgador sobre la subsunción que se va a presentar en ese caso concreto. Es decir, el abogado tendrá que explicarle al órgano jurisdiccional en esa teoría del caso cómo es que ese elemento fáctico, esos hechos que ocurrieron y que son materia de la litis, se adecuan o se ajustan al contenido de la ley, con la finalidad de que sean sancionados por el órgano jurisdiccional. Y por lo tanto, este elemento jurídico, como lo vemos en la pantalla, se refiere a todos los preceptos legales que resultan aplicables y que fundamentan la teoría del caso. Ahora, ¿cuál es la importancia de esta teoría del caso? Normalmente la encontramos, por ejemplo, en los alegatos de apertura. En estos alegatos, como ustedes saben, el abogado llevará a cabo una exposición de una manera previa o de forma previa al desahogo de las pruebas. Entonces, el abogado tiene la intención de persuadir al órgano jurisdiccional sobre la manera en que ocurrieron los hechos y las pruebas con que serán demostrados esas circunstancias de modo, tiempo y lugar. Pero es muy importante tomar en consideración que aquí el abogado se está comprometiendo al manifestar estos alegatos de apertura a demostrar esos hechos con los medios de prueba que fueron ofrecidos y admitidos durante el juicio. En consecuencia, en estos alegatos de apertura no necesariamente se realizan o se manifiestan conclusiones, porque aún no se ha llevado el desahogo de las pruebas. Pero sí el abogado asume el compromiso de demostrar su teoría del caso. El momento para realizar las conclusiones o argumentación estará reflejado en los alegatos de clausura. Por lo tanto, insistimos que la teoría del caso sirve como una herramienta metodológica para construir esa historia de una manera adecuada y eficaz, con la principal finalidad de convencer al órgano jurisdiccional a fin de que le dé la razón al abogado que se encuentra exponiendo dicha teoría.